Bien, buenas tardes. Mi nombre es Hans Cruz Poma. Soy de la Facultad de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Hoy voy a tratar un tema que se trata búsqueda mediante transformación de claves. Básicamente lo que toqué en el tema es más la teoría y un poco de práctica que se va a ver en los métodos, ¿no? El curso es Estructura de Datos y Algoritmos. Mi profesor se llama García Villegas Cristian y el alumno soy yo que está exponiendo este trabajo. Entonces, empecemos. Introducción. Se trata de abordar de forma sencilla este concepto para aquellos que no lo conozcan. Podemos decir que un hash no es más que un número o resumen. De hecho, esta es solo una herramienta más que se puede implementar a los arreglos. Se puede decir que un fichero es como un flujo de bits y le aplicamos un algoritmo de hash, lo que obtenemos es otro conjunto de bits de longitud fija y que depende del número de bits de salida del algoritmo o función que utilicemos, que depende bit a bit del contenido del flujo original de bits que sirvió como entrada al algoritmo. Búsqueda por transformación de clave. Este método permite asignar un valor, una posición determinada de un arreglo y de igual forma permite recuperarla fácilmente. Igualmente convierte una clave dada en una dirección índice dentro del arreglo. Además, gracias a que no hay necesidad de tener los elementos ordenados, aumenta la velocidad de búsqueda. Cuenta también con la ventaja de que el tiempo de búsqueda es prácticamente independiente del número del arreglo. Para trabajar con este método de búsqueda debe elegirse previamente dos cosas. Una función hash que sea fácil de calcular y que distribuya uniformemente las claves. 2. Un método para resolver colisiones. Si estas se presentan, se debe contar con algún método que genere posiciones alternativas. Uso de funciones hash. Para usar debemos tener en cuenta tres cosas. Proteger la confidencialidad de una contraseña, garantizar la integridad de los datos, verificar la identidad del emisor de un mensaje mediante firmas digitales. La eficiencia de una función hash depende de la distribución de los valores de llave o clave que realmente se usan, el número de valores de llave o clave que realmente están en uso con respecto al tamaño de espacio de direcciones, el número de registros que pueden almacenarse en una dirección dada sin causar una colisión. La técnica usada para resolver este problema de colisiones. Algoritmo hashing. Algoritmo que se utiliza para generar un valor de hash para algún dato, como por ejemplo claves. Un algoritmo hash hace que los cambios que se produzcan en los datos de entrada provoquen cambios en los bits del hash. Gracias a esto, los hash permiten detectar si un dato ha sido modificado. Eh, para esto también tenemos ventajas y desventajas. Eh, las ventajas, se pueden usar valores naturales de la llave, puesto que se introducen internamente direcciones fáciles de localizar. Se logra independencia lógica y física debido a que los valores de las llaves son independientes del espacio de direcciones. No se requiere almacenamiento adicional para los índices. Y las desventajas son: no pueden usarse registros de longitud variable, el archivo no está clasificado, no permite claves repetidas, solo permite acceso por una llave sola nada más. Los costos que puede tratar de hacerse es, puede costar tiempo de procesamiento requerido para la aplicación de funciones hash, tiempo de procesamiento
y los accesos requeridos para solucionar las colisiones. Tablas hash. Las tablas hash son estructura tipo vector que ayudan a asociar claves con valores o datos. Debemos tener en cuenta, o mejor dicho, eh, tenemos una observación. No se debe buscar directamente el valor deseado, sino a través de una función de dispersión eh, h sub x, localizar la posición del valor buscado. Una tabla hash se constituye con tres elementos básicos: un vector capaz de almacenar m elementos, función de dispersión que permite a partir de los datos, claro, llamados clave, obtener el índice donde está el dato dado del arreglo, una función de resolución de colisión. Aquí podemos ver una imagen de universo de claves, ¿no? Claves usadas. Ahí se puede observar función mapeo o función de hash y las listas enlazadas que están por aquí, ¿no? Para el diseño de una tabla hash es de gran importancia cumplir con lo siguiente: función sencilla para la elaboración rápida, distribución uniformemente en el espacio de almacenamiento, evitar si es posible la aparición de sinónimos o colisiones. Para dos claves similares, generar posiciones distantes. Tipos de tablas hash. Existen diferentes tipos de tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una tabla de dirección directa, ¿no? Es más o menos cuando el universo de objetos U es relativamente pequeño. Y por otro lado también tenemos tablas de dirección indirecta. ¿Cuándo es una tabla de dirección indirecta? Una tabla de dirección indirecta es cuando el universo de objetos U es muy grande. Se crea un vector T de dimensión m tal que U sea mayor que m, ¿no? Bien, siguiendo con la exposición, eh, nos vamos a la práctica. Bueno, es un poco de cómo se ve detrás de todo el código que se emplea para realizar estos tipos de métodos a la pantalla, ¿no? Y vamos a explicar brevemente nomás para terminar con la exposición. Métodos de transformación de claves. Existen numerosos métodos de transformación de claves. Todos ellos tienen en común la necesidad de convertir claves en direcciones. Cuando se desea localizar un elemento de clave X, el indicador de direcciones indicará en qué posición del array estará situado el elemento. Eh, Uno de los métodos de transformación es función eh, por módulo, función módulo, o como se lo llama, por división, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ven el puntero del mouse, es un, sea n 100 el tamaño del arreglo, entonces sus direcciones serían del 1 al 100 y elegimos cualquier número. Acá está el ejemplo, y como nos dice que el tamaño del arreglo es 100, lo dividimos entre 100 y prácticamente tenemos que coger de ahí el módulo, ¿no? Y siempre se le tiene que sumar, ¿no? Un pequeño concepto de función módulo es que esta función módulo, o llamada por división, consiste en dividir el dato o el objeto dentro del tamaño del arreglo, ya que obteniendo el tamaño del arreglo, a esa operación se le toma el residuo y se le suma 1, ¿no? Como por ejemplo estaba explicando hace un momento atrás, que tenemos un número y este 100 es el tamaño del arreglo. Entonces, el residuo de esta operación saldría 59 y siempre vamos a sumar 1. Entonces,
haciendo esta operación nos sale 60 y en este índice estaría el número 7259. Asimismo también con este número, cogemos con el mismo tamaño de array y nos vamos y cogemos el residuo. En este caso, aquí vemos que está 59 más 1 es 44 más 1, me confundí al copiar. Y sería 45, ¿no? Porque si sería 59 más 1, sería 60 aquí y ya ahí estaría ocupando el mismo índice y eso no puede pasar, ahí entraría el caso de colisión. Pero aquí yo me confundí. Aquí sería 44 más 1, y que está en el número 9344 está en el índice 45. Aquí más o menos se ve cómo iría, ¿no? Tenemos el array 100, cogemos un número 2808 con la función hash, hacemos la división, cogemos el residuo y sumamos 1 y se va directo acá a la posición 9, el número 2808. Bueno, para este caso podemos hacer un ejemplo también. Eh, para este caso podemos hacer un ejemplo, ¿no? Solamente un pequeño ejemplo, como está aquí, acá se lo corrige 44 más 1, ¿no? Para que se vea más claro, ¿no? Vamos a hacerle un pequeño ejemplo rápido, a ver. Vamos a coger tabla de 2. Ya, vamos a achicarle, ponemos por aquí para que no todo. Aquí va el índice, y aquí el objeto. En este caso nos dice que como es sin colisión casi no va a haber problemas, ¿no? Como dice el tamaño de la array es 100, cogemos un número cualquiera, lo dividimos entre 100, cogemos su residuo, eh, hacemos la suma y nos sale la posición 60. Claro que aquí, posición 60, en el índice 60 está el objeto 7259, 7259. Y para el otro, cogemos un número cualquiera, dividimos entre 100, nos sale, cogemos el residuo que es 44, le sumamos 1 y nuestro índice sería 45 en el objeto 9344. Claro que debajo de estos hay un montón de números para que llegue aquí, pues no. Esto solamente es un ejemplo de cómo sería, ¿no? Eh, Aquí está el ejemplo que le había explicado anteriormente. Ahora, con colisión, ¿no? Con colisión básicamente voy a hacer un ejemplo rápido nomás para que sea entendible. Ahí nomás. Índice. Objeto. Bueno, aquí vemos un número que lo dividimos entre 100, como nos dijeron que el tamaño de arreglo es 100. Bueno, lo dividimos, cogemos el residuo y lo sumamos 1. El índice está en la posición 60. En ese índice, el objeto 9359. 9359. Entonces, tenemos otro número, diferente número, dividimos, hacemos la operación y resulta que nos sale el mismo número de arriba. Entonces, aquí hay un pequeño problema, ¿no? ¿Qué se debe hacer en estos casos?
Aquí ya se convierte en colisión, ¿no? Ejemplos con colisión. Para este caso, no puedo poner otro 60 en el mismo índice. No funcionaría porque solamente ocupa un espacio. Entonces, para esto, lo que nos dice, debemos buscar un número más cercano a la raíz. Y el número tiene que ser primo, ¿no? La raíz es de 100. Tenemos 100 números. 100, 99, 98, 97. Cabe recordar que debe ser un número primo, ¿no? Entonces, el más cercano es 97. Entonces, hacemos la operación con el 97 y agarramos y nos va a salir diferente el resultado, como podemos apreciar aquí. Siempre se suma más uno, ¿no? Nos sale 49. Entonces, en la posición 49 va a estar este número, ¿no? 9359. ¿Ves? Perdón, aquí era 7259. 7250. A veces siempre va a haber así, va a haber casos así y nosotros debemos coger el número primo más cercano a la raíz para poder hacer la operación, ¿no? Ya esto viene a ser ejemplos con colisión. Bueno, estamos siguiendo. Eh, Hay otro tipo de método que se llama truncamiento. ¿Qué quiere decir método de truncamiento? El método de truncamiento, este método básicamente consiste en tomar los dígitos de las posiciones pares o impares dependiendo de cada uno. Una vez tomados los números, lo de las posiciones impares ya se forma un número y luego se suma uno. Y ese va a ser el índice. Por ejemplo, aquí tenemos el límite de tablas que sea 1000. Se tomarán solo las posiciones impares. Las posiciones impares. Entonces, tomaríamos las posiciones impares de aquí. Ojo, estamos diciendo las posiciones impares, no los números impares. No vayan a pensar que sea 1, 3, no. Las posiciones impares. Como podemos observar aquí, se toman las posiciones impares para, para este método, ¿no? Que se llama truncamiento. Y luego se le suma 1 y nos dice que ese va a ser el índice. Por ejemplo, aquí tenemos el número, vamos a coger las posiciones impares, ¿no? La operación siempre va a ser así. Cogemos las posiciones impares, le sumamos 1 y ese va a ser el índice, ¿no? El índice. Vamos a dibujar en la tablita. Ese va a ser el índice. Índice. Una vez tomada, nos dicen el índice 139, está el objeto 80. Por aquí también. Tomamos las posiciones impares. 1, 3, 5. 1, 3, 5, que sería 1, 6, 9 más 1. Sería 1, 70. En el objeto 9, 4. Aquí también. Operaciones 1, 3, 5.
715 más 1 sería 716, el número en el objeto, ¿no? Bueno, hasta aquí llegó mi, el pequeño tema eh, de métodos de transformación de claves. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero yo cogí este que se ve más fácil de poder explicar. Solamente es así. Mm, en cuanto al código, tuve un problema con un compañero, pero ya, ya será para otra oportunidad. Bueno, esto es más o menos de lo que habla sobre métodos de transformación de claves, ¿no? Eh, bueno, gracias, ¿no? Gracias.